gente, como les comenté, yo hace muchísimos años que padezco de trastorno de ansiedad generalizada. Eso no lo digo yo, no me autodefino con eso y menos aún me autodiagnostico con eso, sino que por unos cuantos síntomas que para mí no eran del todo normal, ni hablar para mi microentorno, mi familia, mis amistades, mi círculo más íntimo, me empezó a llamar bastante la atención lo que me estaba sucediendo y yo misma, yo solita, pedí ayuda a mi psiquiatra de muchos años, la cual confirmó mis sospechas de que tenía un tema de ansiedad que en mi caso se define como trastorno de ansiedad generalizada, o lo que su abreviatura se dice TAG, T-A-G. Vamos a empezar con las abreviaturas para definir un trastorno de otro. Pero para comentarles mejor qué es lo que me ha pasado por muchos años, muchísimos años, no fueron semanas o meses o un año, fueron muchos años, que fue un padecimiento tremendo. Y que la típica que me ha pasado, esto es una experiencia muy propia, muy personal, es que en mi familia, y no lo juzgo, todo lo que tendría que ver con ir al psicólogo, ni hablar al psiquiatra, era estás mal de la cabeza y mejor no vayas, así no te definen o no te definimos como loca. Un grave error, un gran prejuicio, un tremendo y horroroso prejuicio, porque de esa forma se pueden arruinar vidas. No lo juzgo, no juzgo a la gente que piensa así. A veces son pensamientos que se pasan de generación en generación y en mi caso era tan notorio y yo lo sentía y lo vivía y lo padecía de una forma tan grave, yo lo vivía así, tan grave, tan incontrolable, que yo solita recurrí a pedir ayuda a un profesional, a un psiquiatra directamente. También hice terapia y demás, pero lo mío era una cuestión más de psiquiatría. Siempre el factor psicológico puede influir, pero en este caso era ahora o nunca, de alguna manera. Bueno, pero para yo poder definirles mejor qué es lo que me ha pasado y aún me pasa, menos, pero me pasa, con el trastorno de ansiedad generalizada o TAG, hay que definir qué es la ansiedad. Y hoy, de repente, yo percibo, yo noto, es mi lente, mi lectura, mis ojos, que de repente todos dicen, sí, tengo ansiedad, estoy con insomnio, me siento ansioso, que lo hay, y para mí cada vez hay más, pero hasta se lo dice de una forma que se minimiza la gravedad, la gran gravedad del tema. Y eso para mí, Natalie Díaz, es un gran tema padeciendo lo que padecí y aún padezco. Con lo cual, minimizar patologías de tremenda magnitud y que puede tener consecuencias y secuelas en uno y en otros bastante severas, de por sí la calidad de vida de uno se deteriora muchísimo, muchísimo, muchísimo. Prácticamente que uno no puede concentrarse en prácticamente nada. En mi experiencia, estamos hablando puntualmente de mi experiencia, que si bien la mayoría de los casos comparten las experiencias o sintomatología que comparto yo, cada persona es un mundo, cada persona es única. Nadie es igual al otro, por más trillada que suene la frase. Bueno, cuestión que yo iba a la facultad, estuve 8 años yendo a la facultad y mi esfuerzo para concentrarme en cada clase, para poder quedarme quieta, sentada, sin moverme, sin mover las piernas,
cruzar la pierna de un lado, del otro, pararme, ir al baño, salir, ir a fumar, entrar, salir. Profesores que me han retado de una forma porque me veían de manera irrespetuosa, de qué haces acá si no te interesa la temática, la materia, la carrera en sí. Y no era eso, nunca fue eso. Siempre fue un tema, ante todo, de ansiedad. Por eso quiero empezar a definir qué es la ansiedad, que eso es lo más importante para poder entender mejor el trastorno de ansiedad generalizada. Bueno, la ansiedad, la verdad, de hecho no lo digo yo, está científicamente comprobado por todo tipo de profesionales de diversas áreas, ni hablar psiquiatras, neurólogos, hasta psicólogos. Hay estadísticas al respecto a nivel global. La ansiedad es miedo, es sentir miedo. Y uno puede decir, ¿miedo a qué? ¿A qué le tengo miedo? Bueno, en mi caso yo no sabía que tenía miedo. No era consciente de a qué le tenía miedo. Pero como dicen los psicólogos, tenemos consciente, subconsciente e inconsciente. Y en alguna parte de mi cerebro estaba ese miedo excesivo, esa preocupación excesiva, que yo en mi conciencia, en mi lógica, yo siempre fui una persona muy lógica, sumamente lógica, no lo entendía y no lo entendía y no lo entendía, y dije, me estoy volviendo chapa. O sea, ¿a qué le tengo miedo? ¿De qué estoy preocupada? ¿Por qué exagero las cosas? Mis amigas tienen la misma vida que yo, estudian, trabajaban más horas que yo incluso, estudiaban carreras mucho más difíciles que yo concibo más difíciles que mi carrera. Yo estudié un par de años abogacía y 8 años ciencias de la comunicación social y marketing. Mis amigas estudiaban ciencias exactas, desde contabilidad, matemática, ingeniería. Eran muchas más horas de estudio, trabajaban muchas más horas que yo. Yo trabajaba part-time, 4 horas, ellas trabajaban 8, 9, mínimo. Digo mínimo porque muchas veces tenés tareas extras o tenés que quedarte luego de tu jornada laboral. Entonces me giraba por la cabeza de por qué me siento estresada, por qué estoy preocupada en exceso, por qué la ansiedad ante todo es miedo y a qué le tengo miedo. Eso como para darles una introducción bastante simplificada de lo que es la ansiedad. Pero cada vez vamos a entrar más en tema porque yo creo que es un tema muy relevante, que cada vez hay más casos y no es un tema para nada menor, y yo lo considero un tema grave, tratable, pero si no se trata, y no lo digo yo, está científicamente comprobado y lo pueden averiguar y reaveriguar y reaveriguar. Si no se trata, los trastornos de ansiedad se pueden volver crónicos, como una enfermedad crónica que la padeces hasta el último día de tu vida. Por eso, chicos, no es joda este tema. Por otro lado, quiero aclarar que los trastornos de ansiedad, o mejor dicho, la ansiedad se divide en distintos tipos de trastornos. No es yo soy ansiosa, Laura es ansiosa, Pedro es ansioso, Juan es ansioso y es la misma ansiedad. Se pueden compartir síntomas como sudoración, palpitación, inquietud, preocupación excesiva y más de lo mismo que dije en un principio, ¿no? Pero la ansiedad de cada uno es sumamente distinta y la ansiedad sería, vamos, como si estuviéramos haciendo un esquema. Está el título ansiedad y de ahí se ramifica los trastornos de ansiedad. Y hay un montón, chicos, un montón de trastornos de ansiedad.
pero realmente no se imaginan la cantidad de trastornos de ansiedad. Una es la que padezco yo, el TAG. Otro es el trastorno de ansiedad social, o también conocido como agorafobia, que muchos lo tendrán también de oído porque está muy de moda. Es humor, no decir de moda, claramente. Que es, voy a un recital y de repente no puedo respirar, me late el corazón y tal vez no tomé ni alcohol, menos consumí drogas, yo por lo menos no hago nada de eso, pero gente que lo hace, en ese momento no lo hizo, está en un recital, multitud extrema, ni hablar, todos apretados, encimados, y el que tiene ansiedad, y en este caso trastorno de ansiedad social y o agorafobia, empieza con sensación de ahogo, de respiración incontrolable. La respiración es muy agitada, muy acelerada. El ritmo cardíaco se te acelera a un nivel que muchas veces llegas a creer que podés llegar a infartarte. No llega al extremo de otro tipo de trastorno que ahora lo voy a mencionar también. Pero volviendo a la agorafobia, que lo nombro porque